Hola a todos y bienvenidos a esta segunda parte de uno de los jugadores más apasionados del juego ciencia, Miguel Naidoo. En este video veremos sus años luego de la guerra, su asentamiento en Argentina y cómo llega a ser uno de los mejores del mundo. ¡Comencemos! Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, volver a Polonia siendo judío parecía un acto suicida. Y es por esto por lo que Naidoo decidió quedarse en Argentina, después de participar en la Olimpiada de Ajedrez de Buenos Aires. Naidoo lo relata con su habitual humorismo, diciendo que al encontrarse con un compatriota polaco que estaba ya hace tiempo, le pregunta cómo estaba la situación en el país y este le responde que le alcanzaba para ganarse el puchero. En Polonia se dice que para ganar el pan, y puchero es mejor que pan. Es por esto por lo que decidí quedarme en Argentina. Debía enfrentarse al desafío de estar en un país en el cual no dominaba ni la lengua ni sus costumbres, pero que le permitía la posibilidad de escapar de los horrores que se desataban en Europa y comenzar una nueva vida. En un inicio, compraba corbatas y perfumes en Once y se iba caminando, para no gastar en transporte, hasta Liniers para revenderlas un poco más caro. Cabe destacar que son 10 kilómetros los que separan estas dos localidades. Con la diferencia que hacía, iba hasta los cafés a tomar algo y jugar unas partidas de ajedrez. Como él mismo admitiría, el ajedrez fue lo que lo ayudó a no volverse loco en tiempos de guerra, donde no tenía la más mínima información de sus seres queridos en Polonia. Poco después de las Olimpiadas, participó en un torneo realizado por el Círculo de Ajedrez, donde empató el primer puesto con Paul Keres. Luego de esta competencia, participaría por primera vez en 1941 del Campeonato de Mar del Plata, un torneo que se convertiría en un clásico en el calendario internacional y en el que Naidoo fue vencedor en 10 oportunidades. Pese a que no fue un jugador de ajedrez de tiempo completo, por muchos años se desempeñó en el negocio de pólizas de seguro, labor que comenzó en 1941. Fue uno de los mejores jugadores del mundo en los años 40 y 50 y destacó en la modalidad de partidas simultáneas de ajedrez a ciegas. En octubre de 1943 estableció el primer récord mundial de partidas simultáneas a ciegas en la ciudad de Rosario, en la sede del Círculo de Obreros, jugando contra 40 tableros. El anterior poseedor del récord, George Koltanovsky, quien jugó 34 simultáneas en Escocia en 1937, alegó que en el lugar no hubo representantes internacionales para verificarlo. Por consecuencia, fue anulado ante la FIDE. Así que en el año 1947, en San Pablo, Brasil, y ante representantes internacionales, Naidoo superó su propio récord al enfrentarse a 45 tableros y 83 participantes que eran relevados a medida que se cansaba. La exhibición de simultáneas a ciegas comenzó el 25 de enero a las 21 horas y finalizó al día siguiente a las 19:40. La dimensión fue tal en dicha exhibición que no es extraño afirmar que poseía una memoria realmente muy prodigiosa. En concreto, si se analiza la exhibición, debe tenerse en cuenta que para Naidoo significó retener 1440 posiciones, 2880 casillas y cerca de 1800 jugadas. Testigos de aquellos días asegurarían que una de las muestras de mayor asombro de aquel evento sucedió al día siguiente, después de finalizada la competencia, cuando el propio Miguel Naidoo se presentó en el club de ajedrez de esa ciudad y sin trepidar reprodujo cada una de las 45 partidas con diversos comentarios. Algunos curiosos se atrevieron a preguntarle sobre el poder y el alcance de su memoria. Con su habitual humor e ironía, Naidoo le respondió: tengo una memoria privilegiada según para qué, porque si me prestan dinero, eso se me olvida fácilmente. Lo más llamativo de esto es que el ajedrecista Miguel Naidoo intentó que su destreza deportiva se convirtiera en una noticia capaz de atravesar cielos y mares, con la esperanza de llegar hasta algún familiar sobreviviente del Holocausto. Lamentablemente, sus parientes habían sido arrancados del gueto de Varsovia y llevados a los campos de concentración de Treblinka y Auschwitz. El ajedrez me enseñó a ganar y a perder, y lo digo yo que lo perdí todo. Pero la vida me dio revancha, y mi mejor jugada fue quedarme en la Argentina. Se convirtió en su frase de cabecera utilizada con el paso de los años. Otro hecho a tener en cuenta fue una exhibición a simultánea, pero no a ciegas como las anteriores mencionadas, que realizó en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina,
contra 222 tableros. Una anécdota interesante relata que Najdorf se encontraba de viaje y un pasajero se le acercó y lo saludó. Entablaron una conversación, pero lamentablemente Najdorf no podía recordarlo. Sin embargo, el pasajero le relató que él participó en la mencionada exhibición simultánea y luego de que Najdorf le preguntase el tablero en el que tuvo participación, pudo recordar exactamente la partida y el momento en el cual le dio jaque mate. Ante el asombrado jugador, Najdorf le replica: frente al tablero no existe el apellido, solo cuenta la posición. En cuanto finalizó la guerra, Najdorf decidió viajar a Europa, con la esperanza de poder encontrar algún familiar sobreviviente del Holocausto. Al mismo tiempo, aprovechó para jugar varios torneos internacionales. De esta gira europea logra el primer puesto en los campeonatos de Barcelona y el Memorial Tribal en Praga en 1946. Veamos a continuación una pintoresca partida jugada contra Golmayo en el primer torneo. En esta interesante posición está claro que el negro tiene la iniciativa, pero por supuesto no es tan sencillo ganar la partida. Aquí Najdorf define de una forma magistral aprovechando la mayoría de piezas que tiene contra el flanco de rey, con la jugada torre por f3 jaque. Con este pseudo sacrificio, y se llama pseudo sacrificio porque el negro va a recuperar rápidamente las piezas con e4. Noten que aquí, por ejemplo, la amenaza ya sería dama por f3 jaque seguido de torre por e2, o incluso e por f3 seguido de f por e2, con lo cual tendría ventaja material. Por esto, el blanco intenta jugar con torre de 3, defendiendo básicamente esta amenaza, devolviendo en cierto sentido la torre. Bueno, aquí el negro tiene varias formas de ganar, pero Najdorf siempre fue por la forma más elegante, en este caso con alfil d5, generando aún más presión sobre la posición. Vino torre e3, e por f3, dama e7 intentando el cambio de damas, y el negro evita simplemente con dama f5. Último recurso, dama f4, dama d6, única jugada para evitar el jaque y el mate. Y entonces Najdorf define de nuevo de una forma bastante elegante con alfil d4. Y bueno, la posición final me resultó bastante increíble porque noten cómo los dos alfiles increíblemente están clavando absolutamente todo. Todas las piezas del blanco están absolutamente clavadas, ¿no? O sea, están en una situación casi bueno, casi no, completamente perdida. O sea, si daba por f4, g por, y es increíble cómo no puede capturar nada, ¿no? Todo está clavado. Así que por esta razón es que el blanco decide abandonar la partida. Ante la muerte de Alekhine, la entidad mundial había definido que el nuevo campeón surgiría de una competencia de 8 jugadores, siguiendo el modelo del torneo Avro disputado en los Países Bajos en 1948 y tomando como referencia sus participantes. De aquel momento a este, faltaban Capablanca y Alekhine, ya fallecidos, y seguían vigentes Keres, Ruben Fine, Botvinnik, Max Euwe, Reshevsky y Salomon Flor. De entre ellos se dio a renuncia del estadounidense Ruben Fine. Precavido ante un eventual arreglo soviético en la prueba, 4 jugadores de esa nación serían de la partida, y adicionalmente muy dedicado a su labor profesional como psicoanalista. Los de la Unión Soviética lograron filtrar al joven Vasily Smyslov en lugar de Flor, que estaba radicado en el país pero que no era nativo, había emigrado de Checoslovaquia. Para cubrir las vacantes de Alekhine y Capablanca, la propia FIDE había predeterminado en sus congresos que lo harían quienes se impusieran en los torneos de Groninga y Praga de 1946. Najdorf ganó por lo que debió haber sido sumado a la competencia sin discusión. Y en Groninga ganó Botvinnik, seguido por Euwe y Smyslov, todos preseleccionados, siendo cuarto Najdorf junto a Szabo, por lo que también por esta vía aquel tenía sus aspiraciones a integrar la prueba definitiva. Para más podría especularse que, para suplir a Fine, el reemplazante podría haber sido otra figura consagrada del continente, y como Reshevsky ya tenía derecho propio a asistir, era Najdorf el indicado en aras de ello. En estos años, Najdorf demostró fuerza suficiente como para merecer su inclusión en el Campeonato del Mundo de 1948, pero se ha especulado que el eventual ganador de esa competencia, Mikhail Botvinnik, obstruyó su participación con apoyo de la Federación de Ajedrez de la Unión Soviética. De hecho, Najdorf había derrotado a Botvinnik en una breve y contundente partida en un gran torneo jugado en Groninga, Países Bajos, en 1946.
Veamos a continuación la citada partida. En esta posición clásica de la defensa Nimzo-India, el blanco cuenta con un interesante ataque central. Normalmente esta estructura se llega porque el negro captura sobre C3, ¿no? Rompiendo la estructura de peones, y luego intenta un ataque por el flanco de dama. El gran problema que tiene esta estrategia es que el blanco tiene una mayoría central, la cual puede avanzar, como por ejemplo estamos observando en esta posición. Está claro que el primer jugador tiene cierta iniciativa, pero no parece estar del todo claro cómo continuarla. Aquí Naidorf, sin embargo, encuentra la mejor manera con G4, destruyendo la última defensa por parte de las piezas negras. La partida continuó con F4. Si por ejemplo se capturaba F por E4, se podía recapturar atacando a la dama. Justo a tiempo, el negro consigue defender con caballo G6, dama G3, dama D7 y luego de las capturas, por ejemplo, alfil E4. Esta jugada es muy interesante ya que no se puede capturar en E4 porque se cae la torre de B8, dama D7, alfil F5, dama B7 y luego de H4 se puede observar cómo el blanco tiene una iniciativa muy pero muy poderosa, de hecho bastante cercana a estar ganada, ¿no? Por esta razón es que Botvinnik intenta aquí F4, tratando de cerrar la posición, aunque la posición está completamente perdida debido a E por D5. En la partida vino caballo G6, pero si el negro respondía con caballo por D5, podemos capturar en H7 porque este es el secreto de la posición. De repente el alfil de C2 está atacando y está generando molestias sobre H7. Rey F8, caballo por, alfil por, jaque, dama G8, dama H5. Y si el negro intentara cambiar las damas, existe alfil G6, ¿no? Entonces en esta posición básicamente el blanco está ganado. Bueno, es por esto que en la partida se continuó con caballo G6, pero esta jugada permite la idea intermedia de D por E6, torre por E6 y justo alfil por G6, y luego de la captura el blanco termina la posición con una pieza de más. Continuó con torre B E8, torre por E6, torre por E6, caballo por F4, torre aquí, dama G5, caballo por C3, el último recurso por parte de las negras y rey G2. Nos podremos preguntar por qué Botvinnik continuó con una pieza de menos, ¿no? Cosa que en el alto nivel no suele ser bastante común. Bueno, recuerden que en esta época básicamente había un control de tiempo en la jugada 40. Noten que Botvinnik luego de rey G2 nota que habían arribado ya al control de tiempo, entonces aquí sí abandona la partida. Bien, bueno, un ejemplo muy bueno sobre cómo trabajar en estas estructuras de Nimzo-India con las piezas blancas y la ruptura central. En 1948 repite éxito en el torneo de Venecia, por delante de jugadores de la talla de Barça, Ewe y Tartakower, entre otros. Ese mismo año clasifica su primer torneo interzonal, donde finaliza en el séptimo lugar, clasificándose así al torneo de candidatos de 1950. En 1949 gana por primera vez el campeonato argentino de ajedrez en una reñida lucha cuerpo a cuerpo contra Julio Bolbochán. En 1950 batió su propia marca de simultáneas, jugando contra 250 tableros. Ese mismo año, cuando la Federación Internacional de Ajedrez creó el sistema de títulos oficiales, fue uno de los jugadores a los que se reconoció con la categoría de Gran Maestro Internacional. Ese mismo año disputó el torneo de candidatos al título mundial en Budapest y ocupó el quinto lugar. 3 años luego, su actuación en el torneo de candidatos de Zurich 1953 fue particularmente destacada. Quedó sexto enfrentándose a leyendas como Bobby Fischer y Mikhail Tal. Naidorf se ganó la reputación de ser un jugador audaz y creativo, conocido por sus partidas brillantes y su espíritu combativo. Muestra de ello lo da la siguiente partida jugada en contra del gran maestro Taimanov y que representa una partida modelo en la defensa india de rey. Esta posición es una de las más clásicas de las partidas de Naidorf. La historia detrás de esta partida es muy interesante ya que Naidorf había jugado una posición muy similar pero con blancas en contra de Grigorich. Lo interesante de esta posición es que la maniobra torre F7 jugada previamente, alfil F8 y torre G7 había sido novedad de Grigorich. Pero Naidorf, muy inteligente y que también jugaba la India de rey, llegó a la misma posición utilizando en el torneo de candidatos del 53 la misma idea. Bueno, en esta posición el negro hizo G3.
Una gran jugada de iniciativa que tiene como intención empezar a abrir la posición y ganar tiempos con respecto al alfil rival. Aquí se continúa con H por G3, F por G3, alfil por y caballo H5. En caso de que el blanco no tomara, el problema es que, por ejemplo, luego de alfil, digamos, E3, ya jugadas del estilo de caballo H5 son súper interesantes porque permiten luego las llegadas de la dama sobre H4, H2 y de hecho entrar sobre H1. Al mismo tiempo que también se habilita la posibilidad de un caballo F4. Es por esta razón de que tomar diríamos que es casi único. Caballo H5, alfil H2 y ahora alfil E7. Es muy instructiva de esta partida observar cómo Najdorf está pendiente todo el tiempo de que todas las piezas participen del ataque. La idea de alfil E7 en este caso es que bajo la protección de la dama de D8 se pueda instalar sobre G5 amenazando la dama y en este caso también la torre de C1. El blanco continúa con caballo B1 y aquí es un momento súper interesante porque probablemente muchos jugadores dirían, uy, se equivocó Taimanov, ¿no? Ahora podemos jugar alfil G5, básicamente, y estamos ganando una calidad, porque cuando se mueva la dama, hacemos alfil por torre. Bueno, súper importante, tengan presente que cuando estamos atacando, tenemos que prestar mucha atención al oponente, porque Taimanov, por supuesto, jugador de clase mundial, en el torneo de candidatos no va a perder una torre así porque sí. El truco aquí es que luego de torre por C8, torre por C8, torre por C8, la dama no puede proteger más al alfil. Luego de la captura, entonces el blanco captura dama por G5 y noten cómo ahora con dos piezas por la torre, el blanco cuenta con toda la ventaja, ya que el ataque de las negras no llegó a buen puerto. Bien, por esta razón, luego de caballo B1, aquí Najdorf continúa con la muy buena jugada alfil D7. Noten todo el tiempo prestando atención al oponente. Dama E1, ahora sí, obviamente alfil G5, sí, ya era una amenaza. Vino alfil G5, caballo D2, alfil E3 jaque. Entonces, noten cómo el alfil se suma al ataque. Vino dama G5, la dama también se suma, alfil F1, torre a F8. Lo que les comentaba, ¿no? Noten cómo casi todas las piezas están participando de la contienda. Vino torre de 1 y de nuevo, esta puede parecer una jugada un tanto pasiva, incluso que, bueno, en principio Taimanov no tiene claro qué hacer, pero en realidad es una jugada, diría, casi de contraataque, porque al eliminar la posibilidad de alfil por C1, ahora el blanco amenaza caballo C4 directamente. Bueno, por esta razón, nuevamente, muy atento Najdorf, juega B5, evitando la posibilidad de caballo C4, ya que el alfil en E3 es como un puñal en la posición del blanco y es importante mantenerlo. Vino a 4, un intento de sacrificio de peón justamente con intención de habilitar la casilla C4, a 6, captura, captura, torre C7. Ya el blanco empieza a intentar encontrar algún tipo de contrajuego desesperado, porque la posición realmente asusta, ¿no? Muchas piezas de las negras que realmente están molestando, ¿no? Torre G7, caballo B3, caballo H4. Noten cómo ya vamos 1, 2, 3, 4, 5 piezas, diría 6, de hecho, porque esta también está atacando sobre F3, que están generando molestias en la posición. Es más, en esta posición, de hecho, se amenaza ya torre por F3, por ejemplo. Digamos una jugada X, como, no sé, caballo A5, ¿no? Que parecería una posibilidad. Bueno, ¿cuál es el problema de esta jugada por parte de las blancas? Es que ahora se puede hacer torre por F3. Y luego de G por F3 se continúa con dama G1, alfil por G1, torre por G1, rey H2 y mate. O sea, el negro, justamente al haber llevado tantas piezas sobre el rey enemigo, empieza a crear amenazas, ¿sí? Esta regla de ataque es fundamental que la tengan presente siempre que estén jugando una partida. De hecho, es muy curioso. En el momento en donde ustedes arriban con la mayoría de las piezas al ataque, o sea, cuando ustedes ya ponen varias piezas alrededor del rey enemigo, noten cómo la táctica comienza a aparecer por sí sola casi, ¿no? Torre C2 por esta razón fue jugada, y aquí una jugada fantástica que casi diría es un broche de oro a la estrategia de las negras. Aquí vino alfil H3 y esta posición es maravillosa realmente, ¿no? Noten cómo
literalmente ahora sí todas las piezas participan del ataque. Nos falta el rey simplemente que estuviera, no sé, por algún lado adelante atacando y ya sería la perfección absoluta, ¿no? Pero todas las piezas unidas en el ataque. Bueno, como en la variante anterior, no se puede capturar G por H3 debido a dama G1 jaque, alfil por, torre por, rey H2 y caballo por F3 mate. Por estas razones que vino dama E2, que sería la única defensa posible, y Najdorf define de forma implacable con caballo por G2. ¿Cuál es el truco de esta combinación? Que luego de alfil por, dama por y dama H4, es increíble, pero el blanco no tiene ningún retroceso de dama efectivo. ¿Por qué? Porque si va a E2 o a F1, arriba caballo G3, básicamente con un doble y bueno, la ganancia de la dama, ¿no? Bueno, por esta razón que Taimanov decide sacrificarla directamente por una torre, al menos en lugar de un caballo. Rey por G7, jaque, rey H8, caballo E1. A pesar del sacrificio de dama, el ataque de las negras continúa. De hecho, aquí alfil F2 también muy preciso. Najdorf en todo momento lleva la iniciativa de forma magistral, ¿no? Con dama H3, por ejemplo, se amenazaba alfil por E1 y dama por F3 jaque, ¿no? Por eso que arriba el segundo caballo de la defensa. El problema es que luego de H5 vino torre G5 y aquí directamente Taimanov decide abandonar la partida. ¿Por qué decide abandonar la partida? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo aquí, se podría jugar la tranquila torre G8, ya generando problemas insolubles en la posición de las piezas blancas. El gran problema aquí es que luego del intercambio de las torres, el negro podría continuar incluso con caballo E2 y caballo G3 con mate. Y esta maniobra la verdad es que no es casi imposible de evitarla, ¿no? Deberíamos perder mucho material con, por ejemplo, caballo F1 o algún tipo de estrategia de ese estilo, ¿no? Que también, de hecho, pierde caballo. Así que no hay forma de evitar esta maniobra, ¿no? O sea, luego del intercambio simple de las torres, caballo E2, caballo G3 es mate y no hay forma de evitarlo. Bueno, una partida sensacional. De hecho, esta es una de las joyas que tenemos en la carrera de Don Miguel. Y bueno, espero que te haya gustado el video. Si fue así, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias.